panel entonces, para que nos estaban esperando, Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP, y Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores. Ya están conectados. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Muchas gracias por esperarnos unos minutitos que nos dimos para, aprovechando el día nada de feliz, para recordar algunos de los casos más emblemáticos que tenemos en nuestro portal. ¿Cómo están, Luis, Carlos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada, queremos conversar con ambos porque nos parecía muy importante conversar con líderes sociales cuando estamos a puertas de un llamado a huelga este próximo 30 de abril. Parto contigo, Carlos, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras. Está el Colegio de Profesores convocando esta huelga general por el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%. Si nos cuentas un poco de este llamado y a qué solamente es por lo del 10% o hay también otras razones por las cuales estamos llamando a este paro del 30 de abril. Sí, bueno, efectivamente nosotros estamos también convocando a este llamado para huelga general el día 30 de abril, este viernes. Y en verdad tiene que ver con varios aspectos. Lo primero, el gobierno, a todo lo que ha sido el tema de la pandemia y particularmente a la profunda crisis económica que hoy día tenemos en nuestro país, y darnos cuenta que estamos en presencia de un gobierno que no ha estado a la altura y que no ha entregado los elementos mínimos necesarios para que la población pueda enfrentar esta pandemia en las circunstancias en que obviamente debiera de ser. En ese aspecto hemos venido durante todo el año pasado y también este año viendo cómo esta profunda crisis económica que tenemos no ha sido respondida por parte del gobierno como debiera de ser. Y eso es lo que nos preocupa. Ha entregado bonos muy focalizados, con una cantidad enorme de letra chica, que a la larga llega a un grupo muy minoritario de personas, siendo que efectivamente es la población la que requiere mayoritariamente y prácticamente toda la población chilena la que necesita apoyos y ayudas del Estado para enfrentar esta situación. Entonces, indudablemente que ese es un primer tema, porque tenemos un gobierno que no solo no entrega los recursos, y no solo no entrega las ayudas y apoyos que hoy día el pueblo de Chile requiere, sino que además es un obstáculo. Y tanto es así que frena y se da el lujo, ¿cierto?, de acudir al Tribunal Constitucional para intentar arrebatar y quitar algo que en estricto rigor ya fue aprobado en el Congreso. Entonces, indudablemente que ese es un tema central, fundamental, pero no es el único. Creemos que hay una crisis política, económica, social, sanitaria, educativa, y es responsabilidad de este gobierno. Y por todo eso, las profesoras y profesores de Chile vamos a participar activamente en la huelga general de este día viernes. ¿Quieres entrar, Daniel? Yo quería preguntarle a Luis, también la coordinadora No Más AFP también es parte de este llamado, es toda la mesa social, ¿verdad? ¿Cuántos gremios están incluidos? Bueno, como decía Carlos, podemos contar, el día sábado nos juntamos con Carlos, con la gente de la NEF, con los portuarios. Esperamos replicar esta reunión durante estos días con otras organizaciones sindicales importantes de nuestro país, porque finalmente lo que buscamos es tratar de contener esta estrategia del régimen político, particularmente del gobierno, que se empeña de manera, yo diría, sistemática y sostenida en arrancar derechos que son fundamentalmente los que la gente y la ciudadanía está demandando. El 3%, que con angustia mucha gente espera la brevedad, el presidente lo enreda y de paso hay que decirlo, mete una reforma previsional que le genera un 20% más de ingresos a las AFP en circunstancias que hoy día se estaba debatiendo en el Congreso, una reforma estructural que nosotros la calificábamos absolutamente inoportuna, toda vez que el proceso constituyente debiera abordar estos temas. Pero volviendo a la pregunta central, en estos momentos la Confederación de Sindicatos Bancarios del Sistema Financiero, de la cual soy parte, está haciendo una declaración pública donde también nos estamos pronunciando respecto a esta movilización. Creo que es un sentimiento general del país, porque el Congreso, lamentablemente, y hay que decirlo, la oposición de este país no da el ancho para la envergadura de la crisis política que estamos. No es una crisis solamente económica, es una crisis sanitaria, pero por sobre todo una crisis política. Piñera pone en peligro la paz social, pero pone en peligro la democracia de este país. Y eso es gravemente
tiene graves consecuencias para la existencia de nuestro país y por lo tanto es menester que las organizaciones sociales, ante la incapacidad de los partidos políticos, salgan a pronunciarse con el objetivo de detener estos intentos de Piñera que no hacen más que confirmar que él gobierna no mirando al Congreso, no mirando a las instituciones, ni mucho menos a la ciudadanía. Él gobierna mirando a la Sociedad Nacional de Agricultura, a la Cámara Chilena de la Construcción, a la SOFOF, a la Confederación de la Producción y el Comercio, que han blindado esta estrategia de aumentar un 20% de mayores recursos a las AFP, pero además con la trampa de un subsidio fiscal. Si esto es increíble. Piñera aprovecha esta coyuntura y aumenta este 20% de contribución a la AFP, pero la mitad la va a colocar el Estado. Esto es inédito. O sea, si se discutía en el Senado aumentar un 6% de las contribuciones, Piñera ya se adelantó y capturó un tercio de ese 6%. Esta es la gravedad y como lo decía Carlos, estamos enfrentados a una situación compleja porque hay pandemia, la gente tiene temor de contagiarse y el escenario es complejo. Estoy muy de acuerdo, Luis, que efectivamente esto es un gobierno de los empresarios, con los empresarios, para los empresarios. Es muy evidente, además, que no tiene ningún interés en el sufrimiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora tengo una pregunta. En términos de lo que está pasando con esta propuesta del tercer retiro, existen dos opciones. O logran tercerle la mano a Piñera y el gobierno retire entonces el requerimiento del TC. Y entonces se avanza el tercer retiro por la vía del proyecto original del Congreso. La alternativa sería empezar a entrar en el debate acerca del proyecto espejo del gobierno y ahí se podría votar a favor de las cosas positivas como el bono de 200,000 pesos, que hemos reconocido que es un avance, pero votando en contra de toda la parte del artículo que es de reintegro. Entonces, en esta situación, ustedes han dicho que hay una necesidad de las organizaciones sociales de salir y presionar y que hay una incapacidad de la oposición. Pero yo me pregunto, ¿qué más podría hacer la oposición en esta situación? Porque no les quedan más herramientas por lo que yo veo. Más allá de decir, por favor, presidente, retire el requerimiento y si no, vamos a sacar toda la parte mala del proyecto suyo en el Congreso. ¿Qué más pueden hacer para apoyar los movimientos sociales? Bueno, respecto de la pregunta, está pronto a fallar el Tribunal Constitucional y es probable que haya una sorpresa. Ariostavia, recién uno de los consejeros señalaba que se iba a producir una gran sorpresa en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, si rechaza el requerimiento de Piñera, sigue plenamente vigente el acuerdo del Senado. Claro. De lo contrario, volvemos al debate presentado de Piñera y lo que tendría que hacer la oposición derecha y claramente oponerse, de forma tal que dejen la encrucijada a Piñera, porque no puede aprobar un 20% de mayor incremento al sistema de pensiones privados, si esto es gravísimo. Ahora, es evidente porque mira, los 200,000 pesos que una jugada estratégica de Piñera hay que reconocer que fueron muy hábiles, pero eso se aleja de lo que era la renta básica universal, que era la discusión original, que todos ya coincidía hasta la presidenta de las AFP, porque la renta básica universal tenía que dar cuenta a lo menos de un monto que cumpliera con algún estándar mínimo. Se hablaba de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza está por sobre 286,000 pesos. Y lo que hace Piñera es que entrega una propuesta de 200,000 pesos que es absolutamente exigua y que además deja a la gente en condiciones de vulnerabilidad. Por un hogar de 3, 4 personas, estamos hablando de 500,000 pesos. Y por eso era absolutamente imprescindible abordar el debate sobre la renta básica universal. Claro. Efectivamente, yo comparto con Luis, disculpa, creo Eso, que Carlos, los 200,000 pesos que se están entregando guardan relación con lo que se está pidiendo hoy día. Y aquí lo que correspondería es de que efectivamente la oposición, y lo hemos planteado nosotros en varias ocasiones bien, no acepte ni apruebe este proyecto que ha presentado Piñera. Aquí se ha demostrado a partir del llamado a huelga general y a partir de todo lo que ha ocurrido cuando Piñera anuncia que va a ir al Tribunal Constitucional, que en realidad hay recursos, hay dineros. De hecho, hoy día los dineros que Piñera está entregando van dirigidos fundamentalmente a las AFP.
Y claro, entregar 200.000 pesos es un caramelo frente a lo que hoy día se está pidiendo. Nosotros hemos sido también muy claros como profesoras y profesores. Nos parece que la renta básica universal es el camino y la solución por varios meses, e indudablemente hoy día hay que avanzar precisamente en poder entregar y generar una renta básica universal. Pero la respuesta que está dando Piñera hoy día no guarda relación, insisto, con lo que hoy día estamos pidiendo y exigiendo. Por tanto, aquí lo que correspondería sería claramente de parte de la oposición rechazar esta propuesta que hoy día hace el gobierno y, por cierto, seguir insistiendo en dos cosas desde nuestra perspectiva. Por un lado, en la renta básica universal, y que también hay hoy día la posibilidad de una acusación constitucional contra Piñera. Es tan grave la crisis que hoy día tenemos, política, económica, social, sanitaria, educativa, etcétera, que indudablemente están los elementos, pensamos también, para que exista una acusación constitucional respecto de lo que ha sido el manejo de Sebastián Piñera como presidente de Chile. Don Carlos, a ver, tres cosas bien cortas. Uno, el Senado ya se pronunció en el sentido que ustedes dijeron. Dijeron que no iban a aprobar esta normativa. El Senado, todos los senadores de oposición, hay una carta, usted la puede leer, ya lo dijeron, eso estaría salvado. Dos, perdona, pero después de eso se supo, no puedo dejarlo pasar. No sé si es verdad eso, del acuerdo de Letelier, Goich... De Girardi directamente con Piñera, porque Girardi está casado con una prima de Sebastián Piñera. Sí, pero eso no... Pero o sea, ojo con eso. Veamos cómo votan. Bueno, pero me parece que... Los parentescos no te obligan a nada, digamos. No, pero lo dijo Mochati en su columna, se lo endilgo de inmediatamente, pero yo realmente... A mí no me... como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas de que sea real esa información que dio Moschetti. Por eso, yo me quedo por lo menos con lo formal. Está pensando en sí, salvarlo. Puede ser. Yo me quedo con lo formal. Hasta ahora todos los senadores de oposición dijeron que no lo iban a aprobar. Pero sí sabemos que él es uno de los negociadores y por algo le dicen Vito Corleone a Girardi. Lo otro es que respecto a lo que ustedes dijeron respecto de la plata directa, recién conversábamos con Gina Figueroa, que es dirigente de las pymes, decía que, claro, a los que le ha llegado la plata directa es a las grandes empresas y no a las pymes. Eso es otro elemento que también tenemos que tener en consideración. Y lo tercero es, don Carlos, 8 comunas salen de estatus 1 y pasan a estado 2, y muchos colegios están hablando de volver a clases ya, con las que están en estado. ¿Qué piensa usted de eso? O sea, estamos hablando de que 8 comunas, específicamente sector alto e Independencia, bajan o suben, no sé cómo ya a esta altura, a nivel 2, digamos, y ya muchos colegios están hablando de volver a clases presenciales. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, señalar en primer término que aquí hay una presión enorme de parte del Ministerio de Educación y particularmente del ministro, quien está obsesionado por abrir escuelas. Yo quiero clarificar dos cosas. Por un lado, el ministro aparece muy preocupado de abrir escuelas, que no es lo mismo de que vayan los niños a las escuelas, porque en la práctica él se ha conformado con abrir escuelas y que vayan 10, 15, 30 niños de establecimientos que tienen matrículas de 600, 800 o 1000 estudiantes. Entonces la única de que los niños asistan a estos establecimientos educacionales. Obviamente que nosotros estamos totalmente en desacuerdo, y lo hemos venido planteando desde el año pasado, de que no están las condiciones en fase 2 ni en fase 3 para volver a clases presenciales. Nos parece del todo ridículo, es decir, ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, que estando en fase 2, las comunas están el día sábado y el domingo, están, digamos, en cuarentena, no pueden salir los niños y tenemos que decirles que es muy peligroso que salgan de su casa el sábado y el domingo? Claro. Y sin embargo, el lunes en la mañana hay que despertarlo a las 7 de la mañana, algo mágico ocurre en la noche del domingo, el virus deja de ser peligroso y hay que mandar a los niños a la escuela. Se pone buena persona. Eso es ridículo, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún criterio, digamos. Los expertos han dicho y por eso que fase nosotros 3 nos oponemos. Sí, claro, se pone buena persona la noche del domingo. Sí, qué increíble. Sí. Claro, dicen que fase 3 recién. Claro, nosotros podemos discutir fase 3 o 4, digamos, pero además otra serie de elementos que tienen que ver con los protocolos. Porque lamentablemente, también hay que decirlo, los protocolos que se anuncian, que se muestran por televisión y que se muestran tan plenos y completos, no llegan a todos los lugares de la misma forma. Y tenemos muchas escuelas y muchas denuncias en donde ya hemos dicho que no hay ni siquiera mascarilla para que los niños puedan ir a la escuela, y va a depender de que los padres y apoderados
compren y paguen esas mascarillas y manden a los niños con mascarillas. Es decir, en nuestras escuelas no hay ni siquiera dinero para comprar cloro para los baños muchas veces. Históricamente ha sido así. Tuvimos un ministro que nos enviaba, no nos olvidemos, a hacer bingo para poder resolver el tema de la gotera. Y hoy día se nos dice que está todo ok para que los niños puedan volver. No creemos en lo que el ministro ha dicho y estamos totalmente en desacuerdo con esa política de volver a clases presenciales en estas condiciones. Carlos, cortito, perdona Luis, le voy a hacer una pregunta más a Carlos que de tejedora de nuestra comunidad. ¿Qué pasa? Y yo también me la estaba haciendo, por eso le voy a decir. ¿Qué pasa con la desnutrición y la entrega de cajas de la Junaep? ¿Se siguen entregando las cajas de la Junaep para aquellos niños, niñas y adolescentes que las necesitan? ¿Carlos? Parece que se quedó pegada la cámara de Carlos. Bueno, ese es un tema que a nosotros también nos preocupa mucho, que tiene que ver con la situación de desnutrición que hoy día se ha detectado y que nosotros creemos que se ha dicho y se ha hecho público tarde. Nosotros ya veníamos alertando respecto de esa situación, digamos, y aquí hay una entrega de cajas que hay que decirlo, cada vez las cajas que se han ido entregando han sido más chicas. Se partió con cajas el año pasado y a medida que han ido pasando los tiempos, cada vez los mismos. Yo trabajo en una escuela, entregamos regularmente. Hemos ido constatando que la ración de alimentos que es para 15 días se ha ido disminuyendo ostensiblemente respecto de lo que se entregó incluso originalmente en algún momento. Entonces nos parece que aquí hay todo un tema grave. No olvidemos que también hay una denuncia y que Contraloría lo señaló con mucha claridad el año pasado, que estaban absolutamente sobredimensionados los precios de estas cajas de alimentos, pero hoy día podemos decir de que las cajas que se entregaban originalmente respecto de las que se están entregando este año son considerablemente menores, más pequeñas, mucho más chicas y por tanto tienen una mucha menor cantidad de alimentos que la que se entregaron en algún momento el año pasado. Eso creo que también puede ser el reflejo y obviamente que con esa cantidad de alimentos que hoy día se está entregando no se alcanza a nutrir a un niño por 15 días, como debiera de ser el objetivo, ya que estas cajas se entregan cada 15 o cada 21 días, según la comuna respectiva. Creo que por ahí va el tema, y la Junaep y el Ministerio de Educación hacen vista gorda, no opinan, no toman en consideración este tema, y creo que esa es hoy día una situación grave que el Ministerio debe responder necesariamente frente a lo que está viendo hoy día con nuestros niños y jóvenes. Luis, teníamos acá nosotros esa pequeña diferencia con Daniel sobre si la oposición está o no haciendo todo lo posible con lo que tiene que ver con oponerse al proyecto del gobierno, digamos. Pasarle más plata a las AFP. Eso que es, claro, finalmente pasarle más plata a las AFP. Y creo que ahí tiene que ver con que se empieza a desviar de repente la discusión para que él pueda pasar este proyecto, ¿no es cierto? Y lateralmente, como diagonalmente, pasarnos el gol hacia fortalecer el sistema de AFP. De hecho, Luis usó una palabra muy buena, contrabando. ¿No es cierto? Si pudiese ahondar en ese tema. Sí. Bueno, nos parece muy grave lo que está ocurriendo y nosotros desde el año pasado venimos señalando y presionando fuertemente al Senado, especialmente a Juan Pablo Letelier y a Carolina Goich, en el sentido de que resultaba absolutamente inaceptable someterse a los criterios que Piñera pretendía implementar en la reforma previsional, que era dejar intacto el sistema actualmente de capitalización, el 10%. Porque si el pueblo se levantó el 18 de octubre, fue justamente para cuestionar el modelo imperante, y dentro de las mayores demandas aparecía justamente el tema de la capitalización individual. Y parece además un contrasentido, porque no hay ninguna propuesta de parte ni del gobierno ni de la oposición que permita suponer que en los próximos años, con esta contribución del 6%, destinada a una cuestión extraña, que todavía no se sabe cómo es pero que debiera ser solidaria, se mejorarían las pensiones sustancialmente. Porque hay que tener presente, y eso yo creo Hassan lo ha explicado en más de alguna oportunidad, la tendencia de las rentabilidades del capital están cayendo fuertemente. Ningún analista serio, yo digo serio, analistas internacionales, fondos de inversión, avisoran o pueden pronosticar en el mediano plazo, hablemos 10, 15, 20 años, retornos como los que en promedio obtuvo este sistema, que fue un retorno promedio del 8% en 40 años. Y si las pensiones son bajas hoy día, las propias autoridades han señalado que un punto menos de rentabilidad en 30 años implica
un 25% menos de pensión. ¿Qué queremos decir con esto? Que el aumento que se está haciendo, en 40 años se podría dar la paradoja, un sistema que completara 80 años, en 40 años, con mayor contribución vamos a estar sacando iguales o peores pensiones de las que se sacan hoy día. Entonces, aquí hay que ir a una reforma importante, pero esa reforma no la puede hacer el Congreso hoy día, porque hay un proceso constituyente que va, entendemos nosotros, a restituirle la garantía constitucional a este derecho a la seguridad social, evitando y sacando desde la Constitución del artículo 19, número 18, la incursión de organismos privados en la transferencia de estos recursos, que es lo que Europa en general tiene. Porque si algo hay que entender, es que efectivamente en Europa los sistemas de seguridad social, sistemas públicos, han incorporado componentes de capitalización, pero la administración es pública, no es privada. Y acá en Chile existen las sociedades anónimas y eso nos parece sumamente grave. Ahora, estamos y tenemos que estar alerta porque nunca sabe uno si efectivamente logra Piñera contar con algunos partidarios de la oposición que terminen validando esta propuesta que además de ser absolutamente obscena, transgrede, y eso lo queremos enfatizar, la democracia. Si el Congreso tenía la facultad en el Senado de discutir esta reforma, y Piñera, insisto, Piñera es una reforma encubierta. Bueno, yo usé la palabra contrabando, pero está encubierta. Es decir, él le transfiere a las AFP por la vía encubierta y de manera inmediata 2 puntos más de contribuciones, en circunstancias que la propia reforma de Piñera planteaba que el mayor incremento de 1 punto se iba a demorar 10 años, y ahora de la noche a la mañana el día domingo, sin mediar responsabilidad porque no le preguntó a los representantes de los 3.800.000 que son los generadores de empleo de las pymes. Y esta propuesta la hace solamente con el apoyo de las grandes empresas que dan un poco más de empleo, 4,2 millones de empleo dan las grandes comparadas con un 3.800.000 que dan las pymes. Claro. Entonces nos parece muy grave esto. Es de suma gravedad y yo creo que hay que dejarlo súper claro porque además, esto de hablar de bono, de que a la gente le va a llegar estas 200 lucas, inmediato te empieza a embolinar la perdiz, pues si esa es la idea, ¿no? Lo que que como pasa que es que uno se empieza a quedar con esas palabras. lo que pasa es que lo que dice Luis Messina, en mi opinión, tiene tanta razón, porque en el fondo, vayamos un poquito más atrás, si ustedes me permiten. El sistema inventado por José Piñera Echenique, él, en una entrevista que hubo muy terrible ahí con un periodista de TVN, me acuerdo de esa época, o de Mega, decía que él le había vendido el sistema a 30 países. Eso es verdad. Y eso es verdad. Él le vendió el sistema a 30 países. ¿Qué países son? Países africanos, países latinoamericanos y países de Europa del Este cuando cayó el muro de Berlín y cayó el sistema soviético. Pero de esos 30 países, 18 ya volvieron. 18 dijeron, este sistema no da. Este sistema no responde realmente a un sistema de seguridad social. O sea, quedan 12 países y ya muchos de esos 12 países que quedan con sistemas ya perdiendo, por ejemplo, Perú, etcétera, y nosotros, que ya vamos para otro lado, dejando de lado, y ni uno tan puro como en Chile. ¿Y por qué? Porque, obviamente, ¿qué pasó con esos países de Europa del Este? Cuando hubo la crisis subprime, vieron que las platas de las personas en sus cuentas individuales se iban a la punta del cerro. Entonces no funcionaba el sistema. Y el sistema no funciona. En Chile es el ejemplo paradigmático. Aquí está, ¿no es cierto? Se implementó a sangre y fuego y es puro, o era puro hasta que Michelle Bachelet puso el pilar mal llamado solidario, porque yo lo llamaría pilar estatal, porque solidario es cuando unos apoyan a otros, no cuando hay... Yo lo llamaría pilar estatal, y está bien, le metió una basa, pero eso no quiere decir que el sistema haya cambiado. Por lo tanto, sigue insistiendo en el mismo sistema implementado por su hermano, que han dejado ya muchos países que el mismo Piñera le vendió, el Pepe Piñera, quiere reforzarlo con 2 puntos más, con plata de todos los chilenos y con plata de pymes que están en el suelo. Entonces es de tirarse las mechas. No, si es que no tiene sentido alguno. Patricia Lillo, constituyente, dice, un saludo a nuestro vocero nacional Luis Messina y a todo el panel. En YouTube, Patricio Antonio Valenzuela dice, la oposición es muy tibia, le han aguantado todo a Piñera y él ha hecho lo que quiere, por lo mismo, dice. Inés Lorena Rodríguez, Piñera está en contra del pueblo y a favor de los grandes grupos económicos. Edison Viedma, las AFP son una estafa y hay que terminarlas. En Facebook, María Elena Zavala dice, gracias por luchar, trabajadores de Chile unidos.
Rosario Ramírez, la mirada de la coordinadora No Más AFP no es de ahora. Luis Mesina, como vocero nacional, viene abriéndonos los ojos desde hace más de 9 años. Emma Gon dice, con mis hijos, que no cuente el mono porfiado. Alejandra Flores dice, el ministro de Educación debería garantizar acceso a Internet de manera universal en vez de insistir en las clases presenciales, Internet de manera universal, ojalá alguna tablet o algo para aquellos niños, niñas y adolescentes que no tienen cómo conectarse y que no son pocos, por favor, estamos cada día estamos con gente que uno conoce, ¿no es cierto?, que de los movimientos sociales, de los territorios, que está teniendo que juntar entre todos ahí con los vecinos, nosotros, oye, alguien tiene una tablet por ahí que le sobre para algún niño que conocemos que la necesita, de verdad que ya empieza a dar como rabia esta cuestión, esta desigualdad, esta brecha enorme. Hassan, sí, tenemos que ir terminando ya. Sí, perdón por la superficialidad, pero cuando Daniel estaba recordando la manera en que José Piñera iba por el mundo vendiendo el sistema AFP, me acordé de Los Simpsons. Hay un capítulo ahí donde hay un tipo que va vendiendo el proyecto de monorriel. De un tren, sí, un tren que no funciona y después él nunca vuelve a los países donde él genera ese sistema que deja la escoba. Muy así con lo vergonzoso que es José Piñera. Siempre se han adelantado a todos los Simpsons. Ya, tenemos... Bueno, porque tenemos con Carlos y con Luis, tenemos personas que son líderes de gremios y de movimientos sociales. Al final, No Más AFP y el Colegio de Profesores han estado en la vanguardia empujando desde la calle para que un gobierno completamente mezquino responda en algo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué ven como posibilidades para empujar a Piñera a frenar esa cosa? En las semanas y en los días y las semanas que vienen. Para cerrar, ¿cómo ven el futuro próximo? Si puede ser un minuto cada uno, please, que tenemos que cerrar ya el programa. 1 minuto Luis, 1 minuto Carlos. Sí, mira, bueno, la pregunta es pertinente, tiene mucho sentido. Estamos haciendo los esfuerzos de unidad en la acción. Con Carlos, como les comentaba, el sábado tuvimos una primera reunión con otros gremios. Mañana vamos a continuar, porque como bien decía Carlos, no es solamente el 3%, el 3% es la coyuntura, pero hay otros problemas que nos están afectando. A la educación, por supuesto, el tema de la educación es tremendamente grave, el tema de la seguridad social, por supuesto. Estamos en un proceso constituyente, y Carlos hablaba de la destitución que se ve compleja porque se requieren 2/3 y no hay voluntad política. Pero lo que no podemos dejar de pensar es que tenemos que imaginarnos un gobierno provisional. No se puede entender que el 15 estemos eligiendo a los constituyentes que van a empezar a operar en el mes de junio y en medio de eso se elija un gobierno, se elijan nuevas autoridades con una carta fundamental que va a desaparecer. Es un contrasentido. Si terminamos diseñando un sistema unicameral, ¿cómo van a elegirse senadores en el mes de noviembre? Hace 14 meses yo planteé... Es cierto, que es cierto. Mira, fui objeto de una arremetida sin cuartel por Alamán y compañía. Pero hoy día empieza a tener sentido. No es una desfachatez, no es un acto irresponsable. Esta propia Constitución prevé la idea de sacar a un régimen que no da el ancho. Nosotros hemos planteado responsablemente, y con Carlos, bueno, estamos afinando políticas de forma tal que sean viables y que permitan a la ciudadanía contener la furia de un pequeño dictador en el que se ha convertido Piñera y que arrasa con todos nuestros derechos. Tenemos legítimos derechos a desobedecer civilizadamente a un régimen que no da el ancho. Y es el esfuerzo que estamos haciendo con el Colegio de Profesores, de la cual venimos trabajando hace muchos años, y lo vamos a hacer con los sectores públicos y con todos los demás gremios. Estamos conversando con los portuarios. Sí. Entiendo que la Asamblea Feminista Plurinacional también se plega a ese llamado. Claro, Carlos, si puedes hacer un llamado final, digamos, para la huelga general de este 30. Sí, por supuesto, creemos que hoy día es un momento de unirnos, por sobre todo frente a este, como muy bien dice Luis, a este dictador que tenemos. Nos parece que es central que este día viernes, efectivamente, con mucha fuerza asumamos la huelga general, que es el camino que nos queda a las trabajadoras y los trabajadores para enfrentarnos a frente que tiene a nuestro país en una profunda y enorme crisis de todo nivel. Así es que el llamado es, por supuesto, es a sumarse el día 30, a sumarnos, apagando en el caso de las profesoras y profesores de Chile,
apagando pantalla, hemos conversado con nuestros padres, madres, apoderados, y sabemos que ese día también se van a sumar junto con nosotros, porque hoy día lo hacemos básicamente también por nuestros estudiantes. Sabemos lo que están pasando y están viviendo porque a diario conversamos con nuestros padres apoderados y por tanto sabemos lo que ocurre en las familias. Y hoy día lo que se necesita son verdaderamente la posibilidad de que ellos tengan beneficios reales, beneficios efectivos y sin letra chica. Así es que el llamado, por supuesto, es a la unidad, por sobre todo a la unidad de todas y todos los trabajadores, de todos y todos los movimientos sociales para enfrentar este día 30 y las luchas venideras que se vienen, porque hoy día necesitamos efectivamente avanzar y lograr de que seamos los trabajadores, sea el pueblo organizado, sea la desobediencia civil, la que asuma un papel clave en frente a la crisis terrible que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Estamos terminando el programa del día de hoy. El libro